Primero, agradecerles a todos por su tiempo y por acompañarnos en esta instancia, que es una instancia de inspiración para que entre todos tratemos de hacer pues un mundo mejor y una sociedad más grata. Bajo esa perspectiva y teniendo en cuenta desde dónde venimos, desde este Homo sapiens y de ese Pithecanthropus erectus que hace miles de años antes de Cristo caminó por el estrecho de Bering y pobló este planeta desde África, llenando a Europa y llenando toda América, y en ese camino de volvernos nómadas y de nómadas convertirnos en sedentarios y descubrir que con las herramientas podíamos cazar y alimentarnos y generar fuego, pues empezamos a generar este ejercicio de reunirnos a partir del fuego y del hogar y generar estas instancias de sociabilidad y poder alimentarnos en base a la agricultura y podernos alimentarnos en base al manejo de la ganadería y la cerámica. Ese ejercicio de ser nómadas pues hizo que hiciéramos caminos, y los caminos, así como el camino del Inca, la ruta de la seda, la vía francigena, esos caminos generaron que en sus cruces se generaran aldeas, y en las aldeas tribus, y esas tribus, después de un tiempo, generaron civilizaciones. Civilizaciones que en su ejercicio, desde la muralla china hasta Machu Picchu y desde las cuevas con las pinturas rupestres hasta la Acrópolis, nos entregaron una cantidad de elementos que hicieron nuestra evolución. Desde el fuego, el metal, la famosa rueda y su evolución, que hasta hoy sigue siendo un punto fundamental de nuestro funcionamiento. La brújula, la imprenta, el papel, los planos, lo que generó libros como la Biblia, la Torá, el Corán, libros donde efectivamente ya aparecían las pirámides de Egipto, aparecía la Torre de Babel, y que generaron en nuestro feudalismo, y ese feudalismo que tenía que hacer base de manejar pues la propiedad en base a defendernos y poder manejar en condados, en marcas, en ducados, pues castillos y ciudades medievales que en ese momento eran diseñadas para ser muy inteligentes. El poder se veía reflejado en el tamaño de los castillos y el tamaño de las catedrales, y la inteligencia de una civilización se determinaba por su capacidad de construir las catedrales, que fueron un gran reto para la ingeniería y la arquitectura. Pero ¿cómo vamos a ser recordados? Como una generación donde efectivamente tenemos puntos donde hay más de 10 millones en cada ciudad, más de 10 millones de personas que hacen absolutamente inmanejable una ciudad de la cual podemos estar orgullosos, donde tenemos soluciones de transportes para sus ciudadanos, donde efectivamente usamos o no la conectividad, donde dependemos altamente del recurso energético para poder manejar hasta nuestra alimentación. Si no tuviéramos una nevera, no sabríamos cómo mantener los alimentos, porque muchos de los manejos artesanales de cómo mantenemos los alimentos los hemos perdido. Muy por lo contrario, tenemos acciones que van en contra del agua, del aire, de nuestros recursos naturales, generando contaminación y polución. Nuestras soluciones evidentemente están siendo eficientes cuando hay que pensar en llevar acueductos, alcantarillados, discusiones entre si el taxi y el Uber y una guerra inmediata, un metro de Bogotá que estamos ansiando desde hace tanto tiempo y un Transmilenio que llena una ciudad, un transporte integrado que permite esto, o grandes filas y aglomeraciones donde el individuo sufre para poder usar los servicios. ¿Qué tan orgullosos podemos estar de la ciudad en la cual habitamos y en la que estamos trabajando? Tenemos que cuestionarnos esto, porque efectivamente nuestras ciudades tienen el fenómeno de las creación en lugares inhabitables de tomas, y esas tomas evidentemente tienen que ser parte de nuestra inclusión social y tienen que ser parte de lo que estamos haciendo. Sin duda el COVID nos hizo pensar a todos sobre la transformación digital, y esa transformación digital se acelera.
Hoy en día con nosotros tenemos el privilegio de tener 3 maravillosas historias de 3 protagonistas reales de la transformación digital. Ellos nos exponen, evidentemente desde la perspectiva de lo que se puede ejecutar, una visión positiva de las acciones que debemos tomar y del protagonismo que tenemos que tener. Está con nosotros Luisa Fernanda Medina del Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones para exponer el orgulloso caso de datos abiertos que tiene el ministerio y todo lo que genera Open Data. Con nosotros también está Diego Ceballos, que en su calidad de secretario de la Información de Tecnología nos va a hablar de cómo Manizales se va a convertir o ya es una de las ciudades más inteligentes del país. Y finalmente Javier Molina, desde Barcelona, nos acompaña en su calidad de CEO de GoToDigital para contarnos toda su experiencia de Aguas de Cartagena. Sin más, entonces los dejo con Luisa Fernanda para que efectivamente nos ilustre. Gracias. Adelante, Luisa. Yo sigo rellenando con todo el ánimo para que no haya silencios y hacer que nuestro auditorio evidentemente esté, mientras que Luisa logra el control. Me avisas, Luisa, cuando ya estés al aire. Te avisamos, Luis. Gracias. No sé si de pronto, mientras ella logra la conexión, porque al parecer se le cayó, puedas invertir el orden o esperamos un ratito hasta que vuelva a conectarse. Esperemos un poco porque la improvisación siempre genera aún mayor caos. Entonces démosle la oportunidad porque es importante el orden y el siguiente panelista pues evidentemente no estaba preparado. Entonces primero confirmamos si ella va a poder regresar y segundo, si el segundo panelista, Diego, está listo para su intervención. Quise brindar este contexto histórico porque es muy importante cuando hablamos de Smart Cities que efectivamente descubramos que las ciudades tienen un alma y esa alma se ve reflejada en el día a día de los ciudadanos y muchas veces los ciudadanos no convergemos en una visión común sobre lo que es nuestra ciudad y cómo deberíamos interactuar con ella. La visión del alma de la ciudad y cómo efectivamente el desarrollo urbano no termina siendo un territorio ni de los arquitectos, ni de los ingenieros, ni de los filósofos, ni de los sociólogos. Finalmente somos todos los ciudadanos que habitamos en el mismo lugar los que tenemos que determinar el futuro de nuestra ciudad. Y la mejor forma de predecir el futuro es construyéndolo, decía Henry Ford. Y efectivamente es un llamado a tener el protagonismo en cómo construir el futuro. Luis al parecer no se va a poder conectar, o sí se va a poder conectar, me cuentan, y si me cuentan si Diego ya está listo para cederle la palabra. Otro silencio. Aquí me mandan unos mensajes por WhatsApp, me imagino que tendrán que ver con eso. Diego, estás en mute. Entonces, ¿Cómo estás? ¿No me escuchan? Ahora sí, sí. te escuchamos. Diego, por favor, empieza a compartir tu pantalla. Al parecer, Luisa tuvo problemas. Bueno, espero que me habiliten la opción para compartir pantalla. Qué bueno. Ya la tienes, Diego. Perfecto. ¿Me confirman si están viendo la pantalla en este momento? Estamos viendo. ¿La están viendo? Totalmente. Perfecto. 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 Bueno, muy bien. Antes que nada, pues muchas gracias por este espacio tan importante.
Es muy importante para nosotros desde la Administración Municipal de la Alcaldía de Manizales presentar estas iniciativas, contarles cómo estamos en este momento desde el punto de vista de nuestro proyecto de Ciudad Inteligente, más inclusive ya con Gobernación de Caldas estamos discutiendo el tema es de hablar de región inteligente. Entonces voy a contarles cuál es esa iniciativa que tenemos. Antes que nada, pues me presento, Diego Ceballos, secretario TIC y Competitividad de Manizales. A ver, entonces nosotros estamos hablando ya en este momento de lo que sería la región centro-sur de Caldas como región inteligente. La región centro-sur de Caldas comprende 5 municipios, en los cuales pues está la cabecera municipal, la capital que es Manizales, y esto lo vamos a representar en un proyecto que lo hemos llamado el Diamante de Transformación Digital. Hay que entender lo siguiente, lo primero que tenemos que entender es que estamos hablando de cuarta revolución industrial. Esa cuarta revolución industrial habla todo lo que es la transformación digital, y sobre esa transformación digital, entonces hemos consolidado como 4 aspectos importantes para poder hablar de una región inteligente. Lo primero es que tenemos que consolidar una infraestructura tecnológica. Lo segundo es que con la infraestructura consolidada tenemos que generar los repositorios de datos. Aquí es muy importante tener en cuenta que estos repositorios de datos deben de tener un modelo de arquitectura Open Data, ¿cierto? Una arquitectura abierta que nos permita garantizar esa conexión entre todo el repositorio de información. También entonces hablamos de lo que es la analítica que sería aplicada sobre ese repositorio, todas las técnicas de inteligencia artificial, hacer machine learning, deep learning, support vector machine. Y por último, cómo el ciudadano consume la data. Y ese consumo de la data, pues lo hemos focalizado en un tema de visualización de los datos. Entonces, este es nuestro diamante de transformación digital. Si desagregamos cada uno de los componentes del diamante de transformación digital, es decir, la infraestructura, ¿qué tenemos? Primero, hay que garantizar una conectividad. Y esa conectividad la estamos dimensionando implementando una red LoRa, que es una tecnología abierta que nos permite obviamente integrar dispositivos para poder tener un mayor rango de cubrimiento. ¿Qué tiene Manizales en este momento? Con respecto al tema de conectividad en el componente de infraestructura, tiene 3 antenas tecnología LoRa, que nos permite en este momento captar información de hasta unos 390.000 dispositivos IoT. Adicional a eso, pues estas antenas las pone la Alcaldía de Manizales, y hay otras 4 antenas que están disponibles en Aguas de Manizales, que es la empresa pues, que gestiona todo el tema de recurso hídrico de la ciudad. La idea es entonces ampliar la red adicionando estas otras 4 antenas. Con estas 4 antenas adicionadas, ya estamos hablando, me dicen que se fue la presentación. Sí. Es que creo que deshabilitaron la opción de compartir de nuevo. Y la tienes activada, no sé si te salga. ¿Ya la están viendo ahí de nuevo? Ahora sí, Señor, está perfecto, perfecto. gracias. Está bien. Gracias. Gracias. Tomo acá. Muy bien, entonces estábamos hablando de que tenemos 3 antenas de la Alcaldía de Manizales en tecnología LoRa, 4 antenas de Aguas de Manizales, ¿listo? Ya con esas 7 antenas en operación, estamos hablando de que tenemos disponibles la conexión hasta 590.000 dispositivos IoT. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos? Luego tenemos que pasar al componente de ¿qué? Hay un componente donde vamos a guardar toda la data que se recopila, es decir, ese componente es la infraestructura de cómputo. Acá tenemos en el municipio de Manizales a People Contact, que es la empresa de tecnología, ahí tenemos una capacidad instalada, más el Centro de Bioinformática y Biología Computacional de Colombia, BIOS, ahí tenemos un clúster de HPC, que es una arquitectura muy específica para procesar datos de mucha capacidad, más la consolidación de un clúster que sería el clúster Big Data como tal, con la arquitectura que requiere tecnología de este tipo. Ahora, los repositorios. Ya con la infraestructura de conectividad y con la infraestructura de cómputo, estaríamos hablando de que hay que consolidar repositorios. Es decir,
toda la data de movilidad, toda la data de turismo, toda la data de servicios públicos, toda la data de agro y toda la data de salud. Ahí ya tenemos los repositorios. Les comentaba que es muy importante que estos repositorios tengan una arquitectura Open Data, es decir, que la arquitectura de datos permitan luego mostrarse y, por supuesto, hablarse entre cada uno de los repositorios. Es decir, que aquí estamos consolidando el Big Data de la ciudad. El tercer componente es la analítica, es decir, ¿qué vamos a hacer con los datos que tenemos almacenados con una arquitectura estandarizada? Pues entonces, hacer primero todo un proceso de minería de los datos, que es un proceso básico de analítica de revisión, y luego aplicar entonces las diferentes técnicas de inteligencia artificial, ¿cierto? Para todo el tema de inferencia de conocimiento, es decir, aplicar Machine Learning, Deep Learning, aplicamos Support Vector Machine, en diferentes técnicas dependiendo a la inferencia o al conocimiento que queramos sacar de toda esa información, de toda esa data consolidada. ¿Listo? Por último, visualización, es decir, cómo consumimos esos datos desde el punto de vista del ciudadano. Entonces aquí tenemos primero una gran estrategia que sería como una super app, la hemos llamado Manizales App, Villa María App, ¿cierto? Cada uno de los 5 municipios que hacen parte de la región centro-sur del departamento es una super app y dentro de esa super app cada ciudadano puede encontrar categorías. Es decir, yo vivo en Manizales, me descargo Manizales App y si necesito movilidad, es decir, por ejemplo, comprar mi tiquete para el cable aéreo, a través de la super app lo hago, seleccionando esa categoría. Turismo. Hoy quiero hacer un recorrido turístico, me gusta mucho el turismo deportivo, entonces quiero hacer un recorrido de la A a la Z, donde la A es un café y la Z es un hotel. A través de la aplicación se me vuelve como un pasaporte virtual y mi guía de recorrido. Seguridad. Salud, es decir, quiero saber cuál hospital tiene el mejor especialista en temas el mejor cardiólogo, ¿cierto? Entonces por acá lo puedo consultar. Agro, es decir, cómo está la oferta en este momento desde el punto de vista agro de la ciudad. Pago de impuestos, como ciudadano yo puedo pagar impuestos a través de la super app. Participación ciudadana, quiero reportar una lámpara que está fallando en mi barrio, entonces a través de la super app lo puedo hacer. ¿Qué logra esta técnica? Pues obviamente consolidar todos los datos. Imagínense toda la data que se está moviendo por debajo y si estamos hablando de que hablando de un repositorio común de datos, quiere decir que luego cruzamos toda esa información para luego generar mejores servicios para el ciudadano. Otra estrategia es son puntos de acceso a la información, es decir, unos tótems ubicados en lugares estratégicos. Este es el cable aéreo de Fundadores de Manizales, es decir, donde hay mucho flujo de personas, puede ser ahí, en el terminal terrestre, en el terminal aéreo, y ahí consolidamos y permitimos que la gente pueda acceder a la información. Entonces, ese componente de cuarta revolución industrial, de infraestructura, de repositorios, de analítica, que en últimas es toda la transformación digital del municipio y de la región centro-sur, pues tiene que estar blindada. O sea, el componente de seguridad debe ser transversal a cada uno de los elementos. Ya estamos hablando entonces, ya tenemos un estudio fase 0 de lo que es la región centro-sur turística inteligente y sostenible. Es muy importante que una ciudad o que una región inteligente tenga un foco. El foco de Manizales con la región centro-sur es ser turístico sostenible. Con la Universidad de Manizales alentamos el estudio fase 0. Aquí ya revisamos los diferentes componentes que hacen que una ciudad sea inteligente, es decir, la economía, el capital, el gobierno, la movilidad, el ambiente, diferentes factores. Luego, ¿cuáles son los estándares a nivel internacional que manejan todo el tema de ciudad inteligente desde las diferentes dimensiones, económico, ambiental, sociocultural? ¿Cuál sería el modelo específico para Manizales, hablando de un modelo enfocado en el tema turístico, inteligente y sostenible? Pues hemos identificado 4 dimensiones, la ambiental, la social, la económica y la de gobernanza. Y cómo estamos alineados dentro del modelo a través de las ODS, ¿cierto? ¿A qué línea estratégica de los diferentes ODS le estamos pegando con toda la implementación de esta región inteligente? Por último, entonces, un plan de acción, es decir, cuál sería la etapa o los procesos de implementación desde el punto de vista ambiental, con las líneas estratégicas y cuáles son los indicadores que vamos a ir impactando.
luego en lo económico, en la gobernanza y en lo sociocultural. Y quiero decirles que en este momento Manizales ya cuenta con una infraestructura desplegada base desde el punto de vista de conectividad. Esto que están viendo en pantalla es el centro histórico de Manizales. Colombia tiene solo 2 ciudades con centro histórico reconocido y certificado, que son Cartagena y Manizales. Entonces, hemos desplegado una infraestructura LoRa para la conectividad con 3 antenas. Esas antenas nos permiten cubrir ese rango, es decir, aquí ya estamos con capacidad de captar los 390.000 dispositivos más o menos. Y esta es la proyección que nosotros tenemos en este momento para el área urbana de Manizales, es decir, que más o menos necesitamos unas 40 celdas en 4 años para poder abarcar la región centro-sur. Específicamente para Manizales, estamos hablando de 4 celdas de tecnología LoRa. Y por último, aquí les quiero mostrar entonces cómo es esa área geográfica del centro-sur de la ciudad, de Caldas, con la población. Es decir, que aquí estaríamos integrando este modelo de región inteligente, estaríamos hablando de varias, ¿cierto? Más de casi 650.000 habitantes que estaríamos impactando en últimas para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Esto es lo que les quería contar. No sé si tengan alguna pregunta puntual o si las hacen al final. Muchísimas gracias, Diego. Evidentemente vamos a dejar todas las preguntas al final. Tenemos 10 minutos para que conversemos todos en el panel. Por ahora me informan que Luisa ya está lista y así, entonces yo creo que es cuestión de darle el control a Luisa para que ella haga su exposición. Estuvo muy interesante, Diego, y creo que en toda la audiencia va a haber mucho interés. Perfecto, gracias. Muchas gracias. ¿Cómo están todos? ¿Aquí ven mi pantalla? Perfecto. Y Luisa. Sí, señor. ¿Listo? Bueno, muchas gracias por esa excelente intervención. Pues precisamente en el marco de lo que nos hablaba Diego, como pueden ver, para cualquier proyecto de ciudad inteligente, la base principal son los datos abiertos. Y es aquí donde les quiero contar precisamente que en Colombia existe esa iniciativa de datos abiertos, darles un breve contexto, cómo han evolucionado los datos abiertos en Colombia y precisamente los retos y desafíos que tenemos en el marco de lograr levantar toda esa cantidad de data que se requiere para llegar a tener una ciudad inteligente. Pues quiero contarles que esta iniciativa se viene desarrollando desde el año 2011 y debido a que Colombia es miembro de la Alianza para el Gobierno Abierto desde esta época. En esta alianza, nosotros ya tenemos una declaración de Estado abierto donde se establece que todas las ramas del poder público deben cumplir con los mínimos estándares de transparencia y de apertura de información. Nosotros buscamos que en Colombia tengamos una rama judicial abierta, una rama ejecutiva abierta, todos unos órganos de control abiertos. Nuestra iniciativa se enmarca en la política de gobierno digital, en el tercer propósito denominado toma de decisiones basadas en datos. Nosotros queremos que todas las entidades del sector público dispongan esa data oficial y que las decisiones que se tomen en el país se basen precisamente en esa data oficial que está generando el gobierno. ¿Cómo ha evolucionado esta iniciativa en Colombia? Como bien les decía, esto ha sido un largo camino que hemos recorrido desde el año 2011, en donde se ha desarrollado todo un marco regulatorio, se han identificado todos estos actores, tanto publicadores como reutilizadores de esa información. Hemos generado herramientas, hemos trabajado en infraestructura para poder que estas entidades obligadas dispongan sus datos. Hemos desarrollado una serie de incentivos o de estrategias para lograr que se divulgue y que se apropie todo el tema de datos abiertos en el país. Y hemos trabajado muy fuertemente en el posicionamiento de la iniciativa tanto a nivel nacional como internacional. En cuanto al marco normativo, pues nosotros tenemos una ley, que es la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública, que obliga a todas las entidades del Estado, todas las entidades públicas, a disponer datos abiertos. En este momento, todas las entidades del país de carácter público, obligados por la Ley 1712, tienen la obligación de disponer la apertura, de disponer los datos. Entonces, Colombia Compra Eficiente tiene la obligación de disponer toda la información de contratación del país. El Instituto Nacional de Salud tiene la obligación de disponer en este momento, por ejemplo, toda la información relacionada con el COVID. Y así cada una de las instituciones, en el marco de sus responsabilidades, tiene la obligación de disponer data. Y también tenemos un COMPES, que es el COMPES 3920, que es la Política Nacional de Explotación de Datos, que está muy relacionada con lo que nos acaba de mencionar Diego. Y es que
nosotros tenemos una meta y es que a 2022 el 50% de las entidades públicas tienen que generar proyectos con explotación de data. En este caso ya pasamos de los datos estructurados, de los datos abiertos, a la data pública, a la data mucho más grande, que es precisamente el Big Data, que es hacia donde queremos llegar para lograr que tengamos muchos proyectos en el país donde se exploten los datos, no solamente los datos abiertos, sino los datos no estructurados, como es el Big Data, y así lograr tener muchos más proyectos de ciudades inteligentes como los que nos acaban de mostrar. También pues tenemos una guía nacional de datos abiertos, que es como el manual que tienen todas las entidades públicas para que hagan su proceso de apertura de datos. Y tenemos algo muy importante que es la guía de estándares de calidad, porque si bien lo veían, Diego mostraba toda aquella data que se tiene que aperturar, pero también que se tiene que estandarizar, porque si no logramos un estándar de la información, no hay forma de cruzar esa información ni de lograr que sea útil para el ciudadano. En cuanto al ecosistema de actores, tenemos unos actores que son aquellas entidades que nos publican, que son las entidades públicas, y hemos identificado otra serie de actores que son aquellos que utilizan esa información que el Estado está publicando. Estos son la academia, con la Universidad de Manizales particularmente hemos trabajado ampliamente el tema de datos abiertos, los desarrolladores, que son aquellos que están desarrollando aplicaciones web, aplicaciones móviles, con la sociedad civil, que son las personas encargadas de hacer veeduría del Estado, y los periodistas que están sacando permanentemente notas acerca de toda esa data que se dispone. Entonces, una de nuestras principales herramientas, que es una herramienta que hemos dispuesto para el sector público, para que abran sus datos, es el Portal Nacional de Datos Abiertos, que es datos.gov.co. Hoy ya tenemos cerca de 12.000 conjuntos de datos dispuestos por más de 1.200 entidades públicas. Este portal a la fecha tiene más de 120 millones de visitas. Es un portal ampliamente utilizado en el país y pues uno de los grandes retos que tenemos en este portal es el tema precisamente de la calidad de los datos. Entonces, pues quiero contarles precisamente una experiencia que tuvimos con el tema de calidad de los datos y es con los datos abiertos precisamente del COVID. Ustedes saben que es un dato ampliamente solicitado en el país. Hace más o menos un mes que arrancó la pandemia, empezamos a recibir muchísimas solicitudes de apertura de los casos positivos del COVID en el país. Colombia fue el primer país que aperturó datos abiertos del COVID y precisamente Hace Software fue uno de los primeros que nos hizo esa solicitud y hablamos con el Instituto Nacional y empezamos a gestionar el tema para que ellos aperturaran los datos. Pues fue un proceso complejo porque obviamente el Instituto Nacional estábamos en un momento en el que ellos tenían tiempo para todo menos para abrir datos. Entonces los acompañamos en el proceso, empezamos a hacer ese proceso un poco complejo con ellos porque en este momento pues estaban bastante asediados por todos los medios, por toda la sociedad con el tema del coronavirus, pero logramos el proceso de apertura y pasó algo muy interesante con este conjunto de datos. Y es que es la primera vez que en Colombia se construye y se mejora un conjunto de datos a partir de la retroalimentación ciudadana. Al primer mes que se aperturó este conjunto de datos ya tenía 327.000 visitas y 167.000 descargas. Era la primera vez en Colombia que se aperturaba un conjunto de datos y en tan poco tiempo tenía una gran cantidad de visitas y descargas. Pero algo muy importante es que recibimos más de 600 comentarios de todos los ciudadanos. ¿Y qué permitió esto? Que a medida que íbamos recibiendo esos comentarios, íbamos identificando realmente qué información era importante y relevante para el ciudadano y cuál definitivamente por temas de protección de datos personales no podíamos aperturar. Muchos, por ejemplo, nos pedían, por favor, incluyan la columna de barrio. Entonces, la columna de barrio no es posible aperturarla por una sencilla razón. Hay muchas ciudades que son supremamente pequeñas en Colombia y si yo abro el dato del barrio, sería muy, muy fácil identificar quién es la persona que está enferma de COVID. En Bogotá puede que no pase, pero en poblaciones pequeñas va a ser muy fácil identificar un enfermo de COVID. Y este ejercicio lo que nos permitió fue contestarle a todos los ciudadanos, mira, te puedo aperturar la fecha de diagnóstico, te puedo aperturar la fecha de muerte, la fecha de inicio de los síntomas, pero estos otros campos, por ejemplo, no te los puedo aperturar por ley de protección de datos personales. Entonces, este ejercicio fue bastante importante porque nos pasa todo el tiempo y es que las entidades públicas no quieren abrir sus datos porque sus datos no tienen la calidad que ellos esperan. Y con este ejercicio demostramos que al aperturar los datos, la misma sociedad
se encarga de ayudarte a mejorar esos datos. Entonces, la invitación es a que dispongan sus datos independiente de la forma como estén, porque realmente se puede llegar a aperturar datos realmente utilizables cuando esta data es de mucho interés y la gente misma te puede ayudar a mejorar los datos. Dentro de los usuarios que tuvimos de este conjunto de datos estuvo academia, sociedad civil, entidades públicas, tuvimos epidemiólogos escribiéndonos, estadísticos, investigadores, y muchos empezaron a generar productos a partir de estos datos. Nosotros tenemos una sección que se llama la sección de usos, donde empezaron a publicar todos los tableros de control, todos los mapas de vulnerabilidad, todo lo que se empezó a hacer en torno a estos datos. Entonces, fue una gran experiencia. Realmente es difícil aperturar la información con la calidad que esperan, pero esto es un trabajo de mejora continua. En este momento el conjunto de datos está bastante bien, bastante estandarizado. Incluso a Colombia lo invitaron a ser parte de la construcción de la guía regional de datos abiertos del COVID en un proyecto con el BID, porque como les mencionaba, Colombia fue el primero en aperturar estos datos y posteriormente empezaron a aperturar otros países como México, por ejemplo. Pero esta experiencia lo que nos trae es que es bien importante involucrar precisamente a los ciudadanos en este tipo de procesos. Entonces acá quiero mostrarles que a partir de este proyecto, precisamente el portal de datos abiertos quiere vincularse como el repositorio oficial de los datos del COVID. Como pueden ver, este es un proyecto del modelo de operación y estrategia para atención al ciudadano del COVID, en el que se quiere que el portal de datos abiertos esté como repositorio central para conectar a la aplicación móvil Corona App, a la aplicación Coronavirus Colombia, a la línea 192, la Secretaría de Salud. O sea, se quiere hacer, este es el modelo de arquitectura que se tiene planteado para realizar esta estrategia de atención al ciudadano en el que ponen los datos abiertos como el centro. Siguiendo con nuestro modelo de gobernanza, nuestro cuarto esquema de incentivos es todos aquellos incentivos que nosotros realizamos a nivel nacional para lograr promover la apertura y el uso de los datos. Tenemos esquemas de incentivos orientados a cada uno de nuestros ecosistemas, a cada uno de los actores de nuestro ecosistema, como son, por ejemplo, la academia. Nosotros tenemos un evento que hacemos anualmente con la academia que se llama Datos a la U, que es un evento que está dirigido a estudiantes y docentes y que busca promover el uso de datos en la academia, y hemos visibilizado trabajos académicos muy interesantes que han realizado a nivel nacional todas las universidades. Tenemos un evento que se llama Máxima Velocidad, en el que promovemos en todas las entidades públicas, es una estrategia de aceleración para que implementen la política de gobierno digital, y acompañamos muchos ejercicios de data jams, calidatones, muchos retos sociales para lograr precisamente no solamente que se aperturen los datos, sino que se reutilicen por cada uno de estos ecosistemas de actores. Finalmente, en nuestra quinta línea de acción, que es el posicionamiento que hemos tenido de nuestra iniciativa a nivel nacional e internacional. Colombia actualmente es miembro de la OCDE, y en la última postulación que hicimos al Our Data Index, que es el índice internacional de datos abiertos de la OCDE, Colombia ocupó el tercer lugar en el mundo y el primero en Latinoamérica. De la misma manera, nos hemos postulado a índices tan importantes como el Global Open Data Index y el Open Data Barometer, en el que Colombia a nivel Latinoamérica ocupa el tercer lugar. Siendo esto pues un gran orgullo y un gran reto para Colombia, dado que si bien hay mucha data disponible, hay mucha data también por mejorar. Entonces, estas posiciones lo que nos traen es retos en adelante para seguir trabajando en la mejora de la calidad de los datos, que es de lo que les voy a hablar en mi fase final. El principal reto y desafío que tenemos es precisamente la calidad y estandarización de los datos. Si bien la ley nos apalancó y nos permitió que muchas entidades del país empezaron a aperturar datos, muchos lo empezaron a hacer solamente por cumplir la ley. Entonces, la calidad de los datos se vio muy afectada en este sentido, porque muchos aperturaban los datos, pero no con la calidad que estamos esperando. Entonces, en este momento estamos adelantando una estrategia muy fuerte, primero en depurar los conjuntos de datos existentes, depurarlos en el sentido de diagnosticarlos, porque nosotros como iniciativa no podemos modificar los datos de las entidades. Lo que sí podemos hacer es identificar los errores que presentan y darles recomendaciones y
es posible que podamos pasar a privado o eliminar aquellos conjuntos que definitivamente no cumplen con el más mínimo criterio de calidad. Es un trabajo grande que estamos haciendo porque son 12.000 conjuntos de datos por depurar y pues estamos haciendo uso de herramientas de analítica para esto. En segundo, hemos reestructurado el procedimiento de publicación de datos abiertos porque precisamente anteriormente cada entidad tenía la facilidad de publicar libremente sus datos, pues por ser ellos los responsables de la información, pero ahora tienen un filtro de calidad que nos envían el conjunto de datos a través de la plataforma y nosotros nos encargamos de aprobar o rechazar esa publicación. Y dentro de las estrategias también que tenemos en nuestra estrategia de calidad es de exaltar y promover. Queremos exaltar y promover los mejores conjuntos de datos. Hoy tenemos conjuntos de datos súper importantes, tenemos conjuntos de datos, toda la contratación se encuentra en tiempo real en este momento en el portal de datos. Tenemos datos súper importantes del IDEAN, donde tenemos toda la información en tiempo real de calidad del aire, de medio ambiente. Tenemos información importantísima, tenemos todos los casos de COVID, ahorita acaban de subir todos los datos de muestras del COVID en el país, del INVIMA también tenemos datos importantes, toda la información nacional del Ministerio de Educación relacionada con instituciones educativas. Entonces hay muchos datos muy importantes que es importante que todos los conozcan y que los reutilicen en proyectos tan importantes como los proyectos de ciudades inteligentes. Nuestro segundo reto y desafío es precisamente que toda esa data se use y se aproveche en todos los proyectos a nivel nacional. Tenemos una gran meta y es que toda esa data que se empiece a disponer sea data realmente de alto impacto, sea data que realmente se aproveche en proyectos con tecnologías emergentes. Y precisamente este es nuestro tercer y último desafío, y es que en el COMPES de explotación de datos precisamente tenemos un compromiso muy importante y es que tenemos que desarrollar un Data Sandbox para las entidades públicas. Esto no es más que un espacio colaborativo para pilotear proyectos de Big Data. Este proyecto en este momento está en curso, se está haciendo la contratación como tal de la infraestructura y este año queremos adoptar 2 proyectos piloto que utilicen esta infraestructura y validen precisamente el modelo operativo de este proyecto. Esto sería como una infraestructura similar al portal de datos abiertos, pero para proyectos de Big Data. Y la idea es que las entidades que tengan proyectos de Big Data en curso vengan, piloten en esta infraestructura y se lleven su proyecto después de que lo validen en nuestra infraestructura. Entonces esto era lo que tenía para contarles. Como bien lo saben, pues al final de la charla vamos a tener respuestas a todas las inquietudes que tengan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luisa Fernanda. Felicitaciones por ese trabajo y todo el ánimo para que crezca exponencialmente. Entonces, damos a nuestro último panelista, le damos la bienvenida y quedamos a su término, quedamos pendientes para la serie de preguntas y respuestas. Javier Molina, desde Barcelona, por favor, nos avisas cuando estés lista la pantalla y si ya el micrófono lo tienes habilitado y nos escuchas. Muy bien. La pantalla. Gracias, buenas tardes a todos. Ahora, se ve bien la pantalla, ¿no? Se estaba viendo en el modo de los slides de la pantalla. Vale, Ahora sí. Ahí la vemos perfecto. Voy. ¿Ahora bien? ¿Se ve bien ahora? No, en la instancia la previa. tenías No se estaba viendo. Como la tenías antes, se estaba viendo mejor. Ahora sí se verá, ¿no? ¿Ahora sí? Todavía no la estás compartiendo, no sé, creo que la desactivas. Ahí. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí, perfecto. Vale, pues nada, muchas gracias por la oportunidad de darse software de este webinar. Y nada, yo os voy a explicar un poco nuestra visión desde una empresa que está trabajando en desafíos que tienen que ver con la digitalización en ciudades, con casos de uso, como veréis, en España y también en Colombia. Nuestro enfoque y de la oportunidad que estamos hablando hoy, que
gracias a la digitalización de las ciudades podemos conectar a las personas, los procesos, los datos, como estamos comentando ahora, y objetos de una manera muy novedosa con toda la tecnología que tenemos ahora y de una manera muy innovadora que va a repercutir claramente en la mejora de la vida de los ciudadanos y garantizando la sostenibilidad económica, social y medioambiental. Nosotros somos una compañía que nacimos para resolver retos difíciles de negocios de todo tipo, ¿no? Sean públicos o privados. Muy orientado en la parte creativa y con tecnologías como IoT, blockchain e inteligencia artificial. Con una clara orientación a hacer distribución digital para crear esos activos digitales que generan un rendimiento, ¿vale? A los negocios y a las ciudades con las que trabajamos, ¿no? O sea, al final nuestro objetivo principal es crear activos digitales aplicando unas metodologías y unas tecnologías que generen estos beneficios, ¿no? Nosotros, sobre todo, estos activos digitales están muy orientados a la mejora de la resiliencia en proyectos y en procesos. Y aquí quiero hablar de la resiliencia urbana. O sea, la pregunta hoy, después de la pandemia, es si está preparada su ciudad para una crisis. Y esto lo hemos visto. O sea, ciudades más digitalizadas han podido adaptarse rápidamente a este proceso de pandemia y realmente poder trabajar y coordinarse mejor con la población y adaptarse a este tipo de situaciones. Y como comentabas, Luis, al principio, está claro que el 70% de la población vivirá en grandes ciudades y estarán concentradas y debemos aprender a hacerlo. Por eso el proceso de digitalización es tan importante, ¿vale? Necesitamos tener una ciudad que sea sostenible, que sea inteligente y que haga feliz a la gente, ¿vale? A través de la innovación y la experiencia. Y sobre todo mezclar un nuevo ingrediente, que es esa capacidad de recuperación, la resiliencia. O sea, sin ella nada prospera. O sea, necesitamos que a través de la digitalización hagamos más ciudades más resilientes. Nosotros trabajamos para este proceso a través de una metodología que se llama DigitalOps, ¿vale? Que está muy orientada para la implementación de esta resiliencia urbana a integrar lo que es transformación digital continua. O sea, ya no es un proceso de principio a fin, sino continuamente vamos a necesitar ir implementando nuevas tecnologías a través de este proceso de digitalización para que las ciudades puedan ir pudiendo tener la capacidad de absorber ese volumen de personas viviendo conjuntamente. ¿Cuáles son las claves para esta metodología y este impulso de la digitalización en las ciudades? Pues hemos estado hoy hablando de esto. El tema de IoT, de la sensorización de la ciudad, de conectar, como comentaba Diego al principio, ¿no? Necesitamos conectar sensórica y tener datos de lo que pasa en la ciudad. Como comentaba Luisa, la parte de OData o Big Data, o sea, la necesidad de tener esas fuentes de datos que nos permitan a través de ahí crear modelos a través de la inteligencia artificial, a través de aplicaciones y, sobre todo, creando esos activos digitales que permitan gestionar de una manera más sostenible y mejor en las empresas. Sobre todo, también trabajar la adopción digital ciudadana, o sea, que la gente de las ciudades adopten el uso de la tecnología y de estos proyectos que estamos usando, ¿vale? Diseñar la experiencia de ciudad, ¿vale? Y tener una metodología que nos ayude a integrar como parte de la continuidad de transformación digital en las ciudades. Una ciudad resiliente es una ciudad preparada para el futuro, ¿vale? La resiliencia es la capacidad de los sistemas urbanos de mantener la estabilidad cuando sufren un trauma o se ven sometidos a tensiones. Y de esto también trata la digitalización. O sea, lo que ha demostrado la digitalización hoy es que nos permite adaptarnos a las nuevas situaciones mucho más rápido si no estuviéramos digitalizados. Yo me voy a centrar en lo que estamos trabajando tanto en España como en Colombia, son en las redes de distribución. Todas las ciudades tienen redes de distribución. Tienen una red de distribución del agua, donde se recoge agua y nos llevan agua a casa. Tienen red de distribución de energía, tienen red de distribución de saneamiento de agua, tienen red de distribución del gas. Estamos muy orientados y de los proyectos que voy a hablar hoy tiene que ver con eso, ¿no? Con la gestión de la red de distribución y cómo aplicar los datos, el IoT y la inteligencia artificial para hacer más eficiente y más sostenible esta red de distribución que se van a tener que ir adaptando a este crecimiento poblacional. Nosotros estamos muy orientados hoy a que estos sistemas sean inteligentes y estén digitalizados, ¿vale? ¿Por qué? Principalmente vamos a hablar del agua. ¿Sabéis cuánta agua potable se pierde en el mundo, en las ciudades? O sea, desde el agua que se recoge y se potabiliza al agua que llega a vuestras casas, en este trayecto se pierde hoy el 40%. O sea, hay un 40% del agua que no se registra, ¿vale? O sea, de la diferencia de la que se recogió a la que se entregó a casa. Esto pasa por tres factores.
por las fugas que hay en todas las redes de las ciudades, por la antigüedad que tienen, ¿vale? Por las roturas y averías, los errores de medición y el fraude. O sea, son 3 factores que afectan a no registrar este agua. Y como estábamos comentando en otras presentaciones, hoy es estratégico y como objetivo en la ONU el tema de cuidar los activos como pueden ser el agua, la necesidad de tener agua en todas las ciudades. Nosotros hemos trabajado en ese proyecto. Empezamos con un proyecto con el Grupo Suez en España para la gestión inteligentemente de los jardines de ciudad. Los jardines de ciudad se suelen regar con sistemas autónomos, lluevan o no lluevan, ¿vale? No hay una inteligencia detrás, ¿vale? Para que permita regar cuando necesitas realmente la planta regar. Nosotros hemos trabajado con el Grupo Suez y Aguas de Barcelona en un proyecto donde hemos integrado a través de esa red que estaba también comentando antes Diego, una red Sigfo o LoRa, ¿vale? Una red de bajo costo, integrando válvulas, ¿vale? Para gestionar el jardín. También hemos puesto unos dispositivos IoT que nos dan la humedad de la tierra y tenemos un modelo sobre la previsión del clima. Esto todo nos ha ayudado a montar una plataforma para automatizar la gestión del riesgo y hacerlo mucho más eficiente de los jardines de ciudad. El otro que hemos trabajado ha sido en Colombia. Nosotros aterrizamos en Colombia el año pasado, igual, o sea, la ciudad de Colombia, en este caso Aguas de Cartagena, nos pidió cómo la inteligencia artificial y los datos que tenían les podía ayudar a reducir este 40% de pérdidas de agua. Nosotros trabajamos en un proyecto con ellos para la gestión de lectura digital y gestión del fraude. O sea, muchísimos dispositivos que están conectados a la red de agua están manipulados, ¿vale? Y no están tarifando el agua. Esto nos perjudica a todos a nivel de coste de factura y porque no es equitativo. Nosotros hemos creado un sistema con ellos y con el Grupo Suez que permite que en el proceso de lectura se lea, se inventarie el dispositivo, se haga la lectura digital y se genere un scoring sobre fraude. Con 3 casos muy conocidos. Uno es que cuando echas el número para atrás, el tambor se rompe y los números quedan desalineados y damos un scoring sobre ese fraude. Otro, cuando modificas el dispositivo y entra agua, genera humedad, identificamos la humedad del dispositivo. Y otro, cuando a través de un destornillador echas para atrás los números y quedan rayados los números, identificamos el fraude. Estamos aplicando la inteligencia artificial para resolver 2 de los problemas que tenemos con la gestión del agua. La lectura digital y la detección de fraude. Después de este trabajo con Aguas de Cartagena en Colombia, empezamos a entender que teníamos que resolver más retos sobre el agua. Vimos 4 retos importantes. O sea, el coste más importante de la gestión de las redes de agua en ciudades es la energía. Por lo cual necesitamos trabajar en modelos para reducir el coste energético de llevar el agua a las casas. Por otro lado, reducir las fugas. Todas las redes tienen fugas. Son redes muy antiguas y es inviable hoy cambiar toda la red. Por lo cual necesitamos sistemas que detecten lo antes posible una fuga. Por 2 principales razones, por el bien que se está perdiendo y por la anomalía que va a generar alrededor del vecindario donde hay una fuga. Está claro que las fugas que son visibles son rápidamente identificables, pero las pequeñas fugas que no vemos son muy difíciles de identificar. Por otro lado, como todas las redes tienen fuga, queremos optimizar la presión de la red, pero que llegue el agua con suficiente presión a tu casa. Ahí también tenemos otro reto de cómo optimizar la presión de la red para bajar el volumen de fugas o la cantidad de fugas. Y lo cuarto, y muy importante también, priorizar de las acciones. O sea, cuando hay diferentes fugas, ¿cómo podemos priorizar para enviar una cuadrilla a solucionar un problema o poder cortar un área del agua a través de la inteligencia artificial? Para ello, hemos creado una plataforma, ¿vale?, que se llama Bori. Una plataforma que trabaja con un sistema de inteligencia artificial que se llama un sistema por aprendizaje por refuerzo. O sea, el sistema aprende a través de una recompensa. Os lo voy a explicar sencillamente, ¿eh? Aprende como nosotros. Nosotros cuando empezamos a jugar a un tipo de este juego, empezamos a mover la barra hacia la derecha y a la izquierda y vemos que tenemos puntos cuando estamos destruyendo bloques. Si esto mismo lo hago con una computadora a través de este tipo de estrategia, en media hora será capaz de jugar igual que nosotros. O sea, aprenderá a jugar a través de pruebas y errores sin que yo le haya explicado cómo se juega este juego. Pero lo interesante de esta estrategia, y por eso lo hemos llamado al mundo del agua, es que si lo tengo un día computando, aprendiendo a jugar, es capaz de buscar la mejor estrategia, sin que yo se la explique. ¿Y cuál sería la mejor estrategia? Pues hacer un agujero a la derecha o a la izquierda y enviar
la pelotita arriba. Y ahora veis cómo lo hace, cómo empieza a enviar la pelotita para empezar a hacer un hueco a la derecha o a la izquierda para enviar la pelota hacia arriba. ¿Vale? ¿Esto qué nos define? Que podríamos encontrar estrategias mejores de las que teníamos ahora. Y empezamos a trabajar en esta inteligencia artificial que se llama por aprendizaje por refuerzo profundo. ¿Vale? Porque nos da la posibilidad de superar al experto, o sea, nos da la posibilidad de encontrar nuevas estrategias que no habíamos pensado. Esto lo hemos aplicado a la gestión de redes de agua. O sea, aquí tenéis la red de agua de Cartagena y empezamos a trabajar en cómo un sistema podía gestionar la red automáticamente. No con el objetivo de quitar a nadie, ningún trabajador, sino buscar nuevas estrategias para ser mucho más eficiente. Una vez que trabajamos con este proyecto, donde vimos que podíamos crear un sistema autónomo de la gestión de la red, empezamos a trabajar con los desafíos que comentaba. Un primer desafío, ¿cómo podemos hacer para gestionar toda la red de agua siendo más eficiente? O sea, gestionando mejor las bombas y consumiendo menos energía. Aquí tenéis un modelo donde estamos comparando el modelo humano contra nuestro modelo a través de inteligencia artificial, que hoy tiene una experiencia de 14 años. Parecen muchos años, pero a nivel de computación, lo que nos permite la computación es reducir el tiempo y aprender y acumular experiencia. En las pruebas de laboratorios y las pruebas que estamos haciendo actualmente, reducimos el coste energético, o sea, la eficiencia energética, en casi un 40%. O sea, nos puede costar un 40% menos el valor de energía al gestionar la red de agua. Y eso repercute directamente en el precio del costo del agua y en la eficiencia energética. Y el segundo desafío que estamos desarrollando y que también estamos probando era la detección de fuga, como comentaba al principio. Esas pequeñas fugas que se generan en las redes de agua y que son muy difíciles de encontrar, ¿vale? Pues hoy tenemos un modelo aprendido a través del dato a identificar cuándo es una fuga de cuándo es una demanda. O sea, si me estoy duchando no es una fuga, es una demanda, ¿vale? Por detectar esas pequeñas fugas. Entonces, nuestra inteligencia, a través de esta plataforma, es capaz de detectar esas pequeñas fugas, ¿vale? Para que podamos rápidamente poder reparar esa fuga y no perder este bien preciado como es el agua. Hoy estamos aplicando esta tecnología tanto en Santiago de Chile, en Cartagena y en Medellín, en Colombia y en Medellín. Y eso es lo que queremos explicar. O sea, estamos orientados y es posible, gracias, como comentaban, a los datos y a la sensórica, a través de la inteligencia artificial, crear nuevas tecnologías y nuevas innovaciones que nos posibiliten la digitalización de la ciudad y mejorar esa eficiencia y esa operatividad. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Javier. Muy interesante. Como pueden ver, hemos manejado el agua, los datos, la ciudad y ahora tenemos una instancia de preguntas y respuestas, la cual abrimos desde ya. Los invitamos a que hagan todas las preguntas que tienen en el chat. Si son preguntas abiertas para el panel, pues, o las quieren tener dirigidas a un panelista en especial, por favor háganmelo saber y estoy pendiente del chat para ver las preguntas y hacérselas a los panelistas. Para iniciar y romper el hielo, el primero que va a hacer la primera pregunta soy yo y la voy a hacer para Luisa. Y después la complemente Javier, y es cómo los datos abiertos de las redes de agua, de las redes de gas, pueden ir a un modelo de datos abiertos para que el ciudadano tenga información de su cuenta de agua, que tenga información del desperdicio, etcétera. ¿Es eso posible? Hola, ¿me escuchan? Sí, Luisa, adelante. Cuando estos datos son muy masivos o son datos, por ejemplo, que se consumen a través de sensores, estos ya dejan de ser datos abiertos y pasan a ser Big Data. Entonces, realmente, cuando este tipo de data ya es de gran volumen, deben manejarse otro tipo de infraestructuras, como las que yo mencionaba hace un momento, que ya son infraestructuras en la nube, que permiten consumir una gran cantidad de data y sobre todo procesarla. Entonces, sí, en este caso, ya hay algunas instituciones, como les mencionaba ahora, el IDEAN, por ejemplo, sí nos está aperturando datos de calidad del aire y están disponiendo millones de datos en el portal en este momento sobre tema de aire. Pero hay datos que ya son extremadamente gigantes y ya se tienen que manejar es con infraestructuras de Big Data.
Pero sí es posible, sí hay instituciones en este momento que nos están disponiendo grandes volúmenes de información. Por ejemplo, la Alcaldía de Bogotá está trabajando un proyecto con el tema de semáforos. Entonces se está generando una gran cantidad de data a nivel de movilidad. Pero sí, como te menciono, esta data sí ya es data a gran volumen que se tiene que manejar con infraestructuras especializadas para este tipo de información. Pero si es data pública, se debe disponer. Muchísimas gracias. ¿Javier, quieres complementar? Bueno, yo, sobre todo para el tema de Luis, y quizás para pensar un poco el tema del valor de los datos, que es una realidad que los datos hoy tienen muchísimo valor. Muchas ciudades, y esto es un tema al alta, para gente como nosotros que buscamos datos para hacer modelos de inteligencia artificial, lo que están haciendo es poner esos datos a disposición, pero de una manera confidencial. O sea, hoy se pueden trabajar modelos de inteligencia artificial sin hacer propiedad del dato. O sea, yo podría tener accesos al dato, crear mis modelos y competir como compañía en mejorar modelos de eficiencia con otros y que la ciudad decidiera con qué modelo trabajar, sin necesidad de que yo tenga los datos o hacerme propiedad de esos datos. Creo que es un tema que sería interesante que vierais, porque eso permite que todos podamos competir en esa parte creativa de generar modelos. Por ejemplo, hablabas de semáforo, de gestión de ciudad, de movilidad, donde la inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo a ser mucho más eficiente, pero no hace falta realmente compartir el dato real. O sea, se pueden crear estructuras para que las empresas como nosotros podamos competir por hacer modelos más eficientes sin tener acceso a ese dato, ¿vale? Realmente, sino competir con eso. Y creo que es una buena forma, ¿vale?, de crear innovaciones en las ciudades y a través de la inteligencia artificial creando modelos que puedan cada vez ser más eficientes a la hora de esos desafíos que tengan las ciudades resolver. De acuerdo, precisamente eso es lo que buscamos con este nuevo proyecto que tenemos denominado Data Sandbox, que es un espacio colaborativo donde no necesariamente pues vamos a tener datos abiertos, también va a haber data anonimizada, y es precisamente para construir modelos entre todos. Es decir, es un modelo en el que precisamente se quiere construir entre varias entidades pública y privada sobre temas relacionados con ciudades inteligentes, con proyectos de Big Data a nivel general. Eso es lo que se busca con este nuevo proyecto que está en curso. Y otro comentario. Nosotros, por ejemplo, en el tema de fugas de agua, no hemos trabajado con datos reales. O sea, una cosa que conectaría con Diego y con Luisa, realmente hay un concepto que se llama el Digital Twin, que es el gemelo digital, ¿vale?, que también aplica a ciudades. Es simular el contexto real en un simulador y ahí entrenar inteligencia artificial. O sea, realmente nosotros lo que hacemos es copiar, o sea, digitalizar el contexto, en este caso, la red de agua de Cartagena, y a partir de ahí nos permite simular hasta desastres que no han pasado en la ciudad y entrenarnos para esos desastres. Por eso hablamos de la resiliencia, ¿no? O sea, nosotros hoy estamos entrenando modelos para cuando hay varios incendios o hasta pudiera haber un terremoto y entrenar a la inteligencia artificial para que tenga la capacidad de adaptar esa red de agua a ese desastre. Y eso también lo permite, pues, esa conjugación de datos y sensórica y la simulación, que yo lo introduciría también como algo interesante. O sea, cómo podemos simular ciudades para entrenar inteligencia y, sobre todo, para buscar estrategias cuando hay desastres que hoy no conocemos o que nunca no hemos sufrido. El Digital Twin, como muestra. Aquí hay una pregunta que se repite en el chat para Luisa y tiene hasta carácter de gobernabilidad de datos y política. La pregunta es, ¿los datos del COVID que se despliegan en el MINTIC son los mismos que los que informa la alcaldía? Los datos del COVID que se despliegan en el MINTIC los publica directamente el Instituto Nacional de Salud. Nosotros como tal somos una plataforma que lo que permite es que cada institución pública disponga sus datos oficiales. Entonces, los datos que toma la alcaldía son los que oficialmente dispone el Instituto Nacional de Salud en el Portal Nacional de Datos Abiertos. Porque muchos nos presentan como esa queja y la presentan al Ministerio de Salud, al Ministerio TIC. En realidad, el Ministerio TIC no publica datos. El que publica es el dueño de la información, en este caso el Instituto Nacional de Salud, y muchas instituciones municipales a nivel nacional lo que hacen es hacer una vista de ese dataset maestro y disponer sus datos a partir de ese dataset maestro. Entonces, la respuesta es, la información que se publica en el portal es de cada una de las entidades, no es responsabilidad de emitir la información como tal. Nosotros nos encargamos de administrar la plataforma, de hacer las recomendaciones de calidad, de acompañarlos para que hagan su proceso de publicación, pero el dueño de la información es quien lo produce, la fuente primaria.
Muy bien, muchísimas gracias. Creo que quedó muy claro. Preguntan también, entonces, la analítica y la predicción sobre esos datos, ¿de quién es responsabilidad? La analítica y la predicción de esos datos es responsabilidad de los usuarios, como tal. Como te digo, nosotros tenemos muchísimos usuarios en este momento en el portal que toman esa información y hacen ejercicios de analítica. Incluso tenemos una sección de usos donde los mismos usuarios lo que hacen es hacer modelos predictivos, donde hacen tendencias, donde hacen gráficos, pero cada usuario es responsable de su visualización. Nos pasaba mucho, precisamente, que nos decía el instituto, hay muchos que juegan a ser epidemiólogos, que juegan a ser estadísticos, y esa es un tema un poco peligroso porque precisamente el periodismo de pronto utiliza esta información no con la rigurosidad que se debería tener. Por eso hay algunos datos que se pueden disponer y otros que no, porque se puede dar para malas interpretaciones si tú no tienes la experiencia en hacer, por ejemplo, modelos predictivos. Es algo que está pasando no solamente en Colombia, sino pues, en muchas partes de Latinoamérica que están tomando la información y están generando predicciones a su antojo, por decirlo de alguna manera. Entonces hay que ser muy cuidadoso también con este tipo de publicaciones, porque es posible que si tú publicas cierto tipo de información se puede dar lugar a que hagan modelos o hagan cosas que, pues, que no van si no tiene la experiencia para hacerlo. Entonces, pero el concepto de los datos es que tú dispones esta información para que los ciudadanos la utilicen como ellos la requieran. Por eso es que uno pide que los datos abiertos se dispongan en su máximo nivel de desagregación, desde la fuente primaria, que no dispongas datos agregados ni consolidados, porque es la ciudadanía la que sabe qué quiere saber de esa información. Si la ciudadanía quiere saber información de un municipio, pues que él tenga la libertad de filtrarlo por su municipio o por fecha de muerte o por cuando inició sus síntomas. O sea, cada ciudadano tiene la libertad de usar esos datos porque ese es el principio de los datos abiertos, disponerlos para que el ciudadano lo utilice como lo requiera. Muchos lo utilizan para hacer aplicaciones móviles, para hacer aplicaciones web, para hacer visualizaciones, pero uno de los temas que estamos enfrentando precisamente en este momento es el tema de las predicciones, que muchos utilizan esto para hacer predicciones, pero no tienen el conocimiento técnico. Por eso, si ustedes ven el conjunto de datos del COVID, tiene una cantidad de información en la metadata, una fe de ratas que le ponen, precisamente para darle toda la información al ciudadano que se requiere para cuando a la hora de ir a hacer análisis. Entonces ellos están describiendo cada una de las columnas, de dónde se sacan, por qué se sacan, qué significa cada metadata, precisamente para no dar lugar a esas malas interpretaciones que de pronto se pueden dar. Muchísimas gracias. Nos preguntan desde Chile y Costa Rica, y voy a tratar de generalizar la pregunta para que participe Javier también, respecto de las barreras legales que existieron para poder establecer la estructura de Open Data y efectivamente si los datos que generan empresas privadas que administran las redes de gas, agua, perteneciéndole a esas empresas privadas, los consumidores, ¿qué tanto derecho tienen de poder utilizar esos datos? Entonces, dejo abierto el tema de legal para que vean cuáles son las barreras. No sé si quieres contestar, Javier, o... No, yo ahí no, ese es un tema que no manejo, el tema legal sobre la data de las concesiones públicas. O sea, me puedo entender que son públicas, pero ahí Luisa seguro que tiene más que decir que yo en ese tema. El tema legal, pues en Colombia, como les mencioné, nosotros tenemos una ley que establece que todas las entidades públicas deben disponer los datos. O sea, ahí claramente establece qué entidades públicas, incluso hay unas entidades públicas con funciones privadas que tienen la obligatoriedad de disponer los datos. Nosotros tuvimos esta discusión, por ejemplo, con Transmilenio, porque si bien pues, es una entidad pública, la persona o el contratista que produjo la data es privado. Sin embargo, en los términos del contrato, debido a que esto se pagó con recursos públicos, tenían la obligación de disponer la data. O sea, todo aquello que se pague con recursos públicos, en el tema de la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información, los ciudadanos tienen derecho a acceder a esa información.
todo lo que se pague con recursos públicos, porque hoy en día lo que se establece es que la data es un activo público. Entonces, así como cuando tú pagas con tus recursos públicos los parques que se hacen, las carreteras que se hacen y tienes derecho a utilizarlas, de la misma manera tienes derecho a acceder a la data pública, porque es un activo que se hizo con recursos públicos. Eso es en términos de la ley 1712 que rige en Colombia. No sé de pronto en los otros países si hay alguna otra reglamentación al respecto. Aquí viene una pregunta referente a gobierno digital en Chile, donde se utiliza la clave única, de tal forma que hay una identificación digital para cada ciudadano. ¿En qué está eso, Colombia? ¿De la qué? Discúlpame, ¿me repites la pregunta? La identificación digital única o firma electrónica para cada ciudadano, de tal forma que pueda hacer uso de los datos en forma, pues, manteniendo su identidad y verificándola. Pues en realidad en este momento nosotros para acceder a los datos abiertos lo puedes hacer de manera gratuita sin ningún tipo de restricción. Haces una autenticación en el portal para publicar datos. En tema de firma electrónica, la verdad no conozco en este momento como los avances puntuales. Sé que hay un proyecto importante de autenticación en el país, en el que se busca hacer pues como una autenticación a nivel nacional a todos los sistemas de información del país, pero es un proyecto que está en curso. Realmente todavía no se ha culminado como tal el proyecto. Pero para acceder como tal a los datos abiertos, el acceso es totalmente gratuito en la plataforma de datos abiertos como tal. Y para publicar sí tienes que crear un usuario como tal, pero el usuario es solamente para garantizar que seas una entidad pública, porque solo las entidades públicas pueden publicar en el portal. Perfecto. ¿Cuánto tiempo, aquí pregunta para Javier Molina, cuánto tiempo les tomó hacer la experiencia de Aguas Cartagena y qué tanto tiempo tomaría para hacerlo en una ciudad del mismo tamaño? Bueno, depende del proyecto, pero 3 meses. Lo de Cartagena fue 3 meses. Tardamos 3 meses en hacer la prueba de concepto y ahora están en el proceso de industrializar la solución, que serán como unos 6 meses. Perfecto. Diego se excusó porque lo llamó el alcalde y se tuvo que retirar. Entonces hay preguntas de la audiencia directamente para Diego. Albeiro Cuesta le pregunta sobre si el plan de Manizales Ciudad Inteligente hace parte del plan del desarrollo de la actual administración. Vamos a dejársela pendiente y se la vamos a hacer llegar a Diego para que la conteste, Albeiro. También hacían preguntas de cómo el MINTIC está participando en sus eventos de Big Data, si está llamando a las instituciones privadas, Luisa. En este momento estamos trabajando solo con instituciones públicas, pero por lo que te digo que apenas arrancamos, el proyecto colaborativo de Big Data. La idea a futuro sí es que se vinculen instituciones privadas porque pues creo que combinar data privada con pública es un gran instrumento pues para generar proyectos de gran valor. Pero la idea inicial es arrancar con proyectos piloto de Big Data de entidades del Estado. Como te digo, apenas hoy prácticamente se aprobó el estudio previo, ya pasamos a fase de cotización para adquirir la infraestructura y pues pensaría que en el segundo semestre del año ya arrancamos con el proceso de seleccionar las entidades piloto con las que vamos a trabajar este proyecto de Big Data. Bueno, perfecto. Hay más preguntas, pero el tiempo se nos agotó. El compromiso con nuestros panelistas era liberarlos, sobre todo porque muchos de ellos quieren almorzar y en Barcelona seguramente cenar. Entonces no nos resta más que agradecerles enormemente, decirles que la presentación y la grabación de la presentación va a estar a disposición de quien la solicite. Nuestro equipo de marketing y comunicaciones se va a poner en contacto con cada uno de ustedes para agradecerles. Y las preguntas que quedaron sin responder se las haremos llegar por escrito a los panelistas para que efectivamente nos iluminen. Agradecerles por esta instancia que ojalá haya sido de mucho reflexión para cada uno de nosotros sobre todas las cosas que podemos hacer y ver el vaso medio lleno y no verlo medio vacío. Luisa y Javier, muchísimas gracias. A Diego en su ausencia le agradecemos también y esperamos tener muchos más de estos eventos a los cuales ya los invitamos. Vamos a hacer el evento para Centroamérica, lo vamos a hacer para Costa Rica, lo vamos a hacer especializado en Chile y pues esto de hacer que el mundo digital logre
tener un impacto en el ciudadano de a pie es nuestra tarea y responsabilidad. Así que con eso, muchísimas gracias. Gracias Que a ustedes estén- por la invitación. Que estén muy bien. Hablamos. Hasta luego.